Buenas noches. Durante todo este tiempo empezamos viendo gente muy entregada, muy profunda en la oración y preocupada de que Dios les contestara. Luego de unos días empezó a verse ya el ir dejando la oración un poco, entonces ya no era con la misma firmeza, angustia, preocupación de buscar al Señor o de buscar una respuesta del Señor. A tal punto que se llegó a la confianza nuevamente en el mundo, de querer salir, del afán de, de querer estar diferentes, al punto de que ya al Señor lo vamos dejando de lado. Por eso, en tiempos actuales, para los hijos de Dios, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la perseverancia en varios contextos diferentes. Claramente las escrituras enseñan que aquellos que vencen y perseveran en la fe heredarán la vida eterna. Esto nos lo ofrece en Apocalipsis 2:7. Pero esta verdad también se expresa en Colosenses 1:23, donde vemos que la gente va a ser santa, sin mancha e irreprensible. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio, así que todos los cristianos debemos estar de acuerdo en que quienes finalmente son salvos son aquellos que perseveren y siguen creyendo en el Evangelio. Muchos siempre han buscado los milagros del Señor, pero no buscan a ese Señor que es el que da los milagros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, por eso nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y estamos hablando de Pablo aconsejando a Timoteo, aunque el carácter de Timoteo era de un hombre piadoso y su doctrina era correcta y bíblica. Pero Pablo le advierte que las vigile de cerca, que persevere en eso. Porque esto es una advertencia para todos nosotros. La perseverancia en la vida piadosa y el querer la verdad siempre acompañan a la verdadera conversión. Juan 8:31 dice: entonces Jesús a los discípulos les dijo que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Por eso, si nosotros evaluamos nuestra vida y si miramos la palabra del Señor, pues vemos que durante todo el transcurso de la Biblia nos va exhortando para perseverar en la vida cristiana. Si tú miras Santiago 1, nos advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque quienes oyen pero no hacen se engañan a sí mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, qué hermoso que podamos perseverar en la piedad, en el amor y en esas disciplinas espirituales para ser bendecidos en el simple acto de perseverar. Cuanto más puedas perseverar en la vida cristiana, más Dios te concederá sus bendiciones, lo que nos permitirá seguir perseverando. Por eso el salmista nos recuerda que existe una gran recompensa por perseverar en la vida cristiana. Si tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, hay un gran galardón para nuestras almas. Salmo 19:11. Paz en nuestra mente, una clara conciencia y para el mundo un testimonio más elocuente de las muchas palabras. Pero Santiago va más allá porque nos exhorta a perseverar en las pruebas. Porque ¿quién no le fascina perseverar cuando está en las buenas?
Y entonces quiere más y más. Pero cuando están las pruebas, ¿quién pide más pruebas? Pero que nos dice la palabra, que quienes resistan serán bendecidos y recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido. Eso está en Santiago 1:12. Y entonces es cuando nosotros miramos el perseverar en toda circunstancia. Así como el verdadero creyente estará eternamente seguro de su salvación, su fe también perseverará en la aflicción, la enfermedad, la persecución y las otras pruebas de la vida que le suceden a todos los creyentes. Por eso, si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, vamos a sufrir persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Pero los fieles perseverarán siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que nos mantendrá firmes hasta el final, perseverando, y de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. Tú y yo, irreprensibles en nuestro caminar. Todo porque por perseverar en el Señor. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis y caminamos por el capítulo 6, pues tú vas a encontrar del 11 al 22 a Noé. Y cuando vamos allí en el tiempo de Noé, Dios le advirtió que ocurrirían cosas que Noé no había visto acontecer y que afectarían la vida de toda la tierra. ¡Wow! Y por fe Noé creyó a Dios y le obedeció al construir el arca en la que pudo perseverar la vida de él y de su familia. Del mismo modo el Señor Jesucristo nos advirtió. Nosotros estamos advertidos que vendrían pestes y que debíamos prepararnos para perseverar nuestras vidas y la de nuestras familias. O sea, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y en consecuencia es sabio obedecerle. Porque escrito está que vendrán cosas peores que los moradores de la tierra no han visto acontecer. Pero los hijos de Dios creerán y se prepararán. Y a todos nos cogió desprovistos. Pero ya estábamos advertidos. Y de pronto se nos olvidó Mateo 24. Porque Jesús ya lo había dicho y está escrito que por causa del pecado y la maldad de los hombres que se multiplica en toda la tierra vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, todo ello como parte de las señales que deben ocurrir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero a pesar de ello, Dios nos advierte a los que confían en Él, porque viven para Él y en obediencia a sus mandamientos. Y se nos olvidó, por ejemplo, Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Por lo tanto, que cuando vemos la palabra todo este tiempo, pues Dios ha traído juicio a la tierra para que los hombres aprendan y se arrepientan. Y Dios guarda a los suyos y a los que en medio de estas pruebas se arrepienten de corazón. Aquellos que deciden dejar de pecar y obedezcan su palabra. ¿Y por qué estamos hablando de perseverar en el Señor? Porque hay una razón, y la razón es que la humanidad se ha olvidado de Dios, no ha buscado su rostro. Ahora, yo no estoy diciendo, ni lo voy a afirmar jamás, que Dios haya creado esta pandemia, no. Él la ha permitido. Porque apartarse de Dios y hacer pecado siempre trae consecuencias. Del mismo modo que un padre ve corregir a sus hijos cuando se desvían del camino. No es que a Dios le satisfaga el castigo, sino que Él sabe que desviarse de sus mandamientos es para bien del hombre y debe enderezar las sendas de los hombres, aquellos que no quieren obedecer. Y en Juan 5 hay una evidencia de que pecar trae cosas mucho peores que ellas, que llevar una enfermedad por 38 años. Y aunque allí se ve a un hombre que está en el templo, que no quiere obedecer a Jesús, y la historia se repite continuamente, y por ello el Señor permite el castigo.
Y yo no estoy diciendo que el Señor mande el castigo, no, el Señor permite que todas las cosas pasen. Y en cuanto más se alejen los hombres de la ley de Dios, Él seguirá permitiendo tantas cosas. Y ya nos han dicho que lo que nos llevó es lo más suave, pero que pueden haber unos más fuertes, y pueden haber unas pestes, y puede haber... Y alguien me decía, pastor, pero es que hace más de 100 años hubo una peste fuerte. Sí, claro. Pero si ustedes leen, la peste no mató a tantos como cuando les abrieron las puertas y salieron todo el mundo a contaminarse. Porque en este momento lo que hicieron fue darnos permiso para ir a buscar el virus. Y la gente entonces está saliendo y ya está armando viaje y está esperando porque ya abrieron los aeropuertos y ya abrieron los restaurantes y entonces ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Por qué no perseveramos en el Señor? ¿Por qué no nos cuidamos? Yo charlaba y decía, no, yo voy a esperar que vaya todo el mundo a pasear, con eso el día que yo vaya ya se han traído el virus a donde yo voy. Y suena duro lo que uno está diciendo, pero es cierto. Ahorita todo el mundo quiere pasear el virus por todo lado. Y si no lo tiene en su casa, lo va a ir a conseguir. Y si lo tiene, lo va a ir a llevar. ¿Por qué no buscamos al Señor? Él quiere que con todo esto, que el hombre se arrepienta, que se vuelva a Él. Pero cada uno debe tomar su determinación por Dios, por sí mismos. Su maldad y sus ídolos, cada uno decide. Cada uno valora. Y es triste porque cada día nos cuentan de personas que van cayendo. Ahora, alguien me decía, pero todos caen por el virus. No, es que ahorita el problema no es si es el virus o no es el virus. Casi que el que están hospitalizando en este momento, pues no hay visitas. Y si no hay visitas, entonces tú lo estás despidiendo y tú no sabes si lo vas a volver a recibir o no. Esperar que te den una llamada, que te avisen. Eso no es fácil. Es que en mi casa no ha tocado. Persevera en el Señor y pídele que jamás te toque. Y también en estos días me decía alguien, es que pues a usted le toca saber todo eso porque usted es pastor. No, es que eso se ve en las noticias, eso se ve en todo lado. Es que tu papel y mi papel es permanecer vigilantes y en oración, cumpliendo el deber que nos cabe a cada uno. Ese papel que debemos desempeñar en el mundo. La humanidad se perdió. Está dentro del mar abierto y no sabe hacia dónde ir. Y ahorita menos. En vez de entrar en el barco del Cristo, donde tenemos leyes espirituales que pueden ayudar a todos, prefieren nadar hasta cansarse, hacia ningún lugar. Hoy estamos insistiendo en las catástrofes y a partir de las catástrofes de los sentimientos de la crueldad. Por eso debemos continuar trabajando por Jesús, pisando el acelerador en la práctica del bien. La humanidad estaba llegando al punto de un embudo y ese es el peligro, porque hoy las consecuencias son imprevisibles. La humanidad en conflagración es una humanidad con consecuencias inimaginables. Porque nuestros tiempos, esos tiempos buenos, deben venir también para la humanidad. No debemos pensar solo en lo peor. Ahora, la depuración existe. Y la depuración es para algo mejor. Por lo tanto, de todo esto debe surgir algo mejor. Y ese es el sentido que el mundo espiritual trabaja. Si tenemos que pasar por esto, pasemos por esto, pero vislumbrando lo que viene allá adelante, después de todo esto. Porque así nuestros espíritus querrán perseverar siempre en busca de las bienaventuranzas de Cristo. El perseverante va a sentarse en su trono.
Apocalipsis 3:21. Al vencedor yo lo haré sentarse conmigo en mi trono, así como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono de gloria. Jesús dará continuidad a todo. Por eso las generaciones necesitan siempre ser preparadas. Y nosotros no hemos preparado y no preparamos a nuestra gente para todo esto. Es más, ni siquiera nosotros estábamos preparados. Entre los seres humanos encontramos a quienes se proponen una meta y luchan y trabajan por ella. En cambio hay otros que comienzan pero se quedan en el camino. ¿Cuál es la diferencia? En que unos son perseverantes y los otros no. La gran meta para nosotros es llegar a aprender, a creer, a confiar y a obedecer a Jesús, nuestro Señor, el amigo que nunca falla. Nuestra meta debe ser el cielo. Sí, es muy importante y a mí me escriben y mire que el pastor tal está enseñando tal cosa, que el pastor tal está enseñando. Buenísimo. Pero si tú no aprendes a obedecer al Señor, te pueden enseñar tantas cosas y tú puedes ver tantas otras. Hay gente que ve el demonio en todo lado y el único demonio es el que no obedece la palabra. Entonces está trancando las bendiciones. No es que le tenga el enemigo, no es que le haya dado, no. Es que olvidamos lo básico del evangelio. Por eso no olvidemos las metas. Tú y yo debemos estar claros en la meta que nos proponemos. Si estamos seguros, no sentiremos miedo. Es que ejercitar diariamente nuestra fuerza de voluntad, luchando contra la flojera, el descuido y la indiferencia. Muchos venían en una comodidad tremenda, se les sacudió el tepete y no sabían qué hacer. Y ahorita están tratando de acomodarse nuevamente. Por eso hoy te invito a que aproveches los medios que nos da Dios. En nuestra jornada de la vida, Dios no nos ha dejado solos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy tenemos varios medios para alcanzar a Dios. Entre ellos está la oración, la meditación diaria de la palabra, la gracia, las enseñanzas, los devocionales. Todo lo que la iglesia ofrece. Todo lo que nos da la oración. Y muchos no han querido aprovechar todo ello. Ante toda esta circunstancia, cada uno de los pastores nos fuimos cuadrando de acuerdo a la situación y hemos aprovechado los medios. A mí alguien me decía, pastor, ¿cuánta gente lo ve? ¿Cuánta gente lo escucha? No sé. No sé cuántas familias están escuchando. Lo que sí le pido al Señor es que lo que escuchen y se les quede en el corazón, lo pongan en práctica. Y hay gente que me dice que el tiempo lo ha aprovechado en escuchar. Y pastor, yo pongo la prédica de las 7, de las 8, de las 9, de las 10, genial. ¿Y qué he aprendido de ello? Que toca estar en la palabra. Entonces vaya a la palabra. Porque si estuvo todo el día escuchando, pues no tuvo tiempo de leer la palabra. Por eso yo sé y soy consciente que perseverar nunca es fácil. Porque se necesita disciplina, se necesita constancia y una meta bien definida. Por eso no olvides tu meta. Aprovechemos todos los medios que Dios nos ha dejado para todos nosotros y mantengamos un espíritu y un alma conscientes del amor que Dios nos tiene. Miren, si nosotros miráramos y tuviéramos en cuenta la palabra, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Hay alguien desanimado en tu familia? ¿Qué es lo que hoy te desanima? Acuérdate, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, todo es posible.
Por eso, deja las preocupaciones a Dios. Primera de Pedro 5:7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. El Dios que tú tienes, si es el Dios que yo tengo, es el Dios que tenemos, se interesa por cada uno de nosotros de una manera personal. Pero también nos dice que hay que ser valientes y estar seguros que Cristo escuchará nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y eso se llama fe. Por eso en este tiempo tenemos que permanecer cerca de Dios. Así que cuando el desánimo toque la puerta de nuestra vida, estaremos seguros que contamos con el apoyo de Dios. Es que Dios envió lo más preciado a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso estar cerca de Dios es estar atentos a su palabra y establecer una comunicación con Él en la oración. Sí, pasamos una época dura, ya fueron 5 meses. Claro, hay que reavivar las esperanzas en Cristo. Romanos 5:5. Que la esperanza que Él nos da no quede defraudada. Reavivar nuestras esperanzas en Cristo es reanimar nuestra vida, nuestra alma. Es volver a vivir y despertar a todas las bendiciones que Dios nos desea dar. Por eso tú y yo no podemos permitir el desánimo. No podemos permitir que el desánimo nos quite la alegría, el gozo de ser hijo e hija de Dios. Es que con Cristo de nuestro lado podemos salir más que victoriosos ante toda prueba, tribulación que llegue a nuestra vida. Ahora estamos hablando de perseverar, pero según el diccionario la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, y nosotros tenemos que entender que la clave del éxito en la vida cristiana es la perseverancia. Yo el lunes le oré al Señor, sí. Ay, el martes no tuve tiempo. El miércoles pues fue como rapidito. El jueves, ay, estaba tan ocupado. Y el viernes estuve tan cansado. Pero yo no entiendo el Señor por qué no me bendice. Mire, la palabra de Dios nos declara que la perseverancia es imprescindible para que tu vida y mi vida sean verdaderamente fructíferas. Pero tenemos que tener claro que la perseverancia no es una condición para la salvación. Nuestra salvación no es por obras, pero sí es una condición para nuestra bendición, para tener una vida que cuente con el respaldo de Dios. Mire, a mí me encanta, porque cuando uno lee la vida de Moisés, no fue fácil cargar con toda esta gente. Y había días que Moisés amanecía cansado. Y fuera de eso le tocaba escuchar todos los problemas. Hasta que vino Jetro y le dijo, no hermano, eso no es así. Sin embargo, él estaba siendo fiel al Señor. Y fuera de eso tenía que cargar con sus hermanos que también, unas bellezas. ¿O qué cree que sintió cuando vio que Aarón había construido el becerro? No, Señor, es que pues él está así de buena gente, Señor, usted sabe. Si le hubieran dicho, mire, es que aquel construyó un becerro, pues vale. Pero era su mano derecha, era la persona que el Señor le había dado para que, mejor dicho, entre los dos llevaban el pueblo. Entonces a veces no nos damos cuenta que es que nosotros también, como Aarón, nos equivocamos, como Moisés nos cansamos, como María, la hermana de Moisés, criticamos. Y el Señor, ¿qué nos dice? Perseveren. A veces el Señor no cambia la situación porque quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando tú perseveras en el Señor, Él te va a permitir recibir las peticiones de tu corazón. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es que la perseverancia es la clave del crecimiento espiritual de nosotros como cristianos. Primera de Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno de los mayores problemas dentro de la familia y dentro de la familia cristiana es la gran cantidad de hermanos que no perseveran, que comienzan su caminar en Cristo con mucho ánimo, con mucha emoción, pero con el tiempo se comienzan a apartar y luego inevitablemente viene el enfriamiento espiritual y lastimosamente vuelven atrás. Le dan nuevamente lugar a su viejo hombre, llegando a vivir una vida peor que antes de conocer a Cristo. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuánta gente le prometió tantas cosas al Señor durante todo este tiempo? Y miren, muchos no han cumplido. Y el Señor no estaba pidiendo que prometieran nada. Pero muchas veces la gente promete y no cumple. Promete caminar firme y no cumple. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dado nuestras peticiones? Y quedan pendientes por ahí cositas. Ahora acuérdense en lo que dijo Jesús en Juan 15:5. Separados de Él nada podemos hacer. Por eso cuando tú tomas la decisión de recibir a Jesús, pues somos injertados espiritualmente en Cristo. Nuestra vida se vuelve como un pámpano. Si el pámpano no está injertado en la planta, poco a poco se va secando hasta que se muere. Y alguien me decía, pastor, pero es que yo soy católico. Yo estoy hablando del Señor, yo no estoy hablando de religión. Y esto sucede igual en un lado como en el otro, porque los problemas son iguales. A veces nosotros separamos como si los de allá no tuvieran los mismos problemas de acá. Para el Señor somos uno solito. Para Cristo somos uno solo. Las separaciones, las denominaciones, los nombres, eso es cosa de hombres, no es del Señor. Y todos somos hermanos en el Señor. Y todos tenemos el mismo problema, la misma flojera, todos las mismas circunstancias. Por eso es que no vemos los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo solo son posibles en la vida de un creyente que está injertado en la planta, que simbólicamente es Cristo. Así como es imposible para el pámpano dar fruto por sí mismo sin estar injertado en la planta, así también es imposible para nosotros producir los frutos del Espíritu Santo si su vida está separada del Señor. ¿Cómo usted va a tener los frutos del Espíritu Santo si está contristando al Espíritu Santo? ¿Cómo va a tener los frutos del Espíritu Santo si está apartado del Señor? Por eso, qué hermoso lo que decía Pablo en Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para perseverar en el camino de Cristo se necesita tomar una decisión valiente y personal. Eso no es una decisión grupal, eso no es de familia, ¿no? Usted toma la decisión. Por eso Pablo nos está enseñando que la decisión de seguir a Cristo es una decisión que se tiene que tomar en primera persona. Por eso cuando nosotros leemos dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Mucha gente dice, mi casa y yo. Entonces si su casa no sirve, no. Yo. Y por medio del testimonio tienen que llegar los otros. Yo tengo que decidir no volver atrás. Yo tengo que decir que aunque otros se aparten, que aunque otros vuelvan atrás, yo no lo haré. Sigo firme en el Señor. Ahora es personal y cada uno delante del Señor daremos cuenta de nuestra propia vida. El Señor, el ejemplo que nos da en la Biblia, no dice, voy a llamar a Pedro a ver qué me dice de su familia. No. Cada uno de nosotros de manera personal
daremos cuenta de nuestra vida, no de los demás. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí no dice de su familia, de sus amigos, nada. Él nos dirá, ¿qué hiciste tú con la oveja que te di? Oveja, pues. Señor, ¿tú me mandaste ovejas? A veces no nos damos cuenta. Pero todos tenemos ovejitas. Y a veces tenemos ovejitas pequeñitas que hay que enseñarles, qué rico. Y a veces nos descuidamos de dar testimonio en nuestra casa con nuestros hijos. Y nosotros somos el espejo de ellos. Ellos se van a mirar en nosotros y si nosotros hacemos las cosas bien, pues ellos van a crecer bien. Y si ellos se equivocan, por eso muchas veces cuando un hijo se equivoca hay que mirar porque puede ser que nosotros nos equivocamos. O que dejó de tener los ojos en nosotros y puso los ojos en otro lado. Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongamos nuestra mirada en Jesús y no en los hombres. Muchas personas dejan de perseverar en la vida cristiana porque alguien les sirvió de tropiezo, con su mal testimonio, con sus malas actitudes. Puede haber sido un hermano de la congregación, un conocido, un pastor. Por eso la palabra de Dios nos invita a no poner nuestra mirada en los hombres, pues siempre encontramos defectos, debilidades, pecados, sino que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Gálatas 5:7, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pregúntate eso, respóndele al Señor. Mucha gente cree que tiene compromiso con los pastores, no, con nosotros no, con el sacerdote tampoco. Tú tienes un compromiso con Dios. Nosotros somos simples mensajeros. Pero ten en cuenta que definitivamente quien nos estorbó para ya no caminar en los caminos del Señor no fue Dios. Él no nos decepcionó. Él no fue el que nos mintió. Él no fue el que nos trató con hipocresía. Y muchas veces terminamos culpando a Dios de lo que hace la gente. Y la idea es que ni tú ni yo encontremos verdaderamente tropiezo en Cristo Jesús. Y mire lo que dice Mateo 11:5-6. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiece en mí, dice Jesús. ¿Y qué dice Jesús en Juan 6:67-69? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Ahora, tenemos que estar vigilantes, porque estamos hablando de esa declaración de Pedro, aunque lo negó. Estamos hablando de los 12, ahí está incluido Judas, que lo traicionó. Ahí está incluido Tomás, que era incrédulo. Y caminaron con el Señor. O sea que el problema no es con quién caminamos. El problema es nuestro, de nuestra fe. Por eso si nos apartamos, ¿a dónde iremos? Muchas personas nos pueden endulzar el oído con palabras de negocios, con palabras de dinero, con palabras de amor, con palabras de conocimiento. Pero solamente Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Tú y yo deberíamos perseverar. Tú y yo deberíamos decir lo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Que los hijos perseveren en Cristo es la mayor alegría para una madre y para un padre. Que la familia llegue, se mantenga y persevere es la mayor alegría, más aún para nuestro Padre Celestial. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso que tú y yo podamos perseverar en Jesús, no solo en los momentos de angustia, sino en todo momento, en todo lugar, en todo instante de nuestra vida. Por eso, hoy te invito que si no lo conoces, empieces a conocerlo. Si no sabes a quién pedirle, ya sabes a dónde ir. Pero conócelo, habla con Él. Y ten presente, Él está a una oración de distancia. Por eso, hoy podemos evaluar que para estos tiempos actuales, como hijos de Dios, podemos ir a Jesús. A pesar de todo lo que nos muestra el mundo, en Jesús tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos enseñanza, tenemos fortaleza y tenemos un caminar diferente. Por eso ahí donde estás, ponte en las manos de Jesús. Mira en tu interior y busca esa luz que todos tenemos. Busca ese fuego del Espíritu Santo que todos tenemos. Lo que pasa es que a veces no lo avivamos. Y ahí tranquilamente habla con el Señor. Si estás en familia, hazlo con tu familia. Qué rico que cada uno pueda hablar con el Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor Padre amado, avivar ese fuego que hay en nosotros, Padre misericordioso. Papito Dios, porque a veces nos sentimos distantes, nos sentimos fríos, pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que cada día tú nos hablas a nuestro oído. Pero también, Padre misericordioso, sabemos que el Espíritu Santo lleva la palabra del oído al corazón, Señor Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor, por todo este tiempo, Padre misericordioso, porque hemos aprendido, Señor Padre Santo, muchas veces a ver las noticias, Señor. Muchas veces, Padre misericordioso, a entender los noticieros, Señor Padre Santo, porque cada uno dice una versión diferente de la misma noticia. Pero lo que sabemos es que tu palabra es una sola, y tu palabra se mantiene viva y firme aún en estos tiempos. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, porque así como decía Isaías que deberíamos refugiarnos, Señor, estamos empezando a salir, pero danos la sabiduría, danos la prudencia, Señor, para poder salir tranquilos, Padre misericordioso, para poder confiar en ti, Señor, y no salir confiados en el mundo, Padre amado. Padre bueno, hoy pongo en tus manos, Señor, Padre misericordioso, nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice que tu Hijo es el camino, la verdad y la vida, y que Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos sobrevivientes, Señor, de todo esto que hemos vivido, Señor, de toda esta experiencia, Señor Padre misericordioso. Padre amado, si nos ha parecido una oscuridad, si nos ha parecido tremendo estar encerrados, muchos han llevado todo este tiempo de encierro, Señor, otros hemos salido. ¿Cómo será, Padre misericordioso, esa zozobra cuando no andamos contigo? Papito Dios, por eso hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que tu palabra una y otra vez, Señor, nos habla de esa confianza, de esa esperanza, de esa fuerza, Señor Padre misericordioso, pero también, Padre amado, nos habla de ese cuidado. Por eso, Padre bueno, hoy te doy gracias, Señor, por todos los que están en este momento y por todos los que van a escuchar, Señor Padre amado, porque tú nos has cubierto, Señor, y tú nos has traído, Señor, en bendición. Pero te pedimos, Señor, por todo este mes de septiembre y por todo este año, Padre misericordioso,
para que podamos caminar tranquilos, Padre amado, para que podamos estar seguros, Señor, en tu palabra. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero también, Padre misericordioso, tú nos has preguntado una y otra vez, Señor. Y hoy queremos contestarte, Señor, sinceramente, desde nuestro corazón, Señor. Hoy queremos tomar tu mano bendita, la mano de Cristo, y ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por todas y cada una de las familias. Gracias, Padre amado, porque en nuestras casas, Señor, hemos sentido tu presencia, Padre misericordioso, y hemos actuado con esa sabiduría, Señor, Padre amado. Te pedimos, Señor, Padre misericordioso, por cada día, por cada instante, por cada momento, que podamos decir como el salmista, Señor, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Y qué hermoso, Padre misericordioso, porque David sentía, Señor Padre Santo, tu compañía. Nosotros también podemos afirmar lo mismo, Señor, y darte gracias, Padre amado, porque lo único que has querido, Señor, es cambiar nuestros corazones para que nuestras vidas sean diferentes, para que en tiempos actuales seamos hombres y mujeres de testimonio y de compromiso en ti, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y adelante, tomados de la mano del Señor. Perseveremos. Así como Él nos cuida, así como Él nos ama, tomémonos de su mano y amémosle a Él también. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Un abrazo y bendecido descanso. Buenas noches.